Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Soy Mariano Echenique. Desde julio de este año 2020 soy director del Instituto Forjar Usina de Ideas, cuyo presidente es el doctor Gustavo López. Yo también soy doctor, pero en Ciencias de la Educación. Hice el doctorado en Ciencias de Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Y soy docente de Políticas en Educación y Salud en la Facultad de Medicina de la UBA. El tema que nos reúne hoy, el instituto lo fundamos en julio, el 13 de julio del 2020. La verdad que en el contexto más crudo de la pandemia, con imposibilidad de reunirnos, realmente fue muy difícil. La tarea de armar un instituto en el medio de la imposibilidad de reunirse físicamente. Pero logramos estructurar, 7 áreas: el área de economía, el área sociocomunitaria, en la cual se hicieron 2 talleres, porque también trabajamos la cuestión de la subjetividad en la pandemia; el área educativa, donde contamos con un Zoom con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota; el área política, donde representamos el libro Néstor Kirchner, el tipo que supo, de Mario Weinfeld, con la presencia del autor y la presencia de Graciela Morgade, de Gustavo López y otros panelistas. También trabajamos en el área, a ver si alguien me ayuda, porque son 7 áreas y ya nombré 4, las otras 3. El área de ecología. Género y diversidad. Género y diversidad. Género y diversidad, donde hicimos una presentación con Dora Barrancos, con María José Lubertino, con María Laura Razzari. Bueno, el área también de ecología, donde hicimos una charla con quien está en la Dirección Nacional de Agroecología, que es Eduardo Cerdá. Exactamente. Que es Cerdá, compañero nuestro, y con Lucila Dualde, que es la presidenta de la Junta Nacional, ya lo dije. Y me está faltando un área, que es ya nos vamos a acordar. De modo que, para mí es un gusto, un honor estar con todos los compañeros, con el compañero Daniel Siciliano, que es secretario general de Forja a nivel nacional, con Lucila, la presidenta de la Junta Nacional, con todos los varios referentes de distintas localidades y provincias, y con un panel que me compromete mucho personalmente, que es el que cruza el tema de economía, desigualdad y pobreza, donde la idea era un poco enfocar el asunto desde la perspectiva de aquellos que estudiaron economía y también aquellos que día a día ponen el cuerpo en las villas y en los asentamientos de Argentina para enfrentar esta situación y para luchar por la urbanización, por la vivienda digna y por la vida digna para todos. Yo coordiné del 2008 al 2014 el área de educación no formal del programa de barrios vulnerables de la UBA. Para decirlo en pocas palabras, coordiné apoyo escolar en villas y asentamientos de la UBA durante esos 6 años. Hicimos una tarea en 3 lugares: en la Villa 21-24 Barracas, en el barrio Fátima, en Ana María Hanner y Mariano Costa, en el comedor La Fe, con la señora María Rosa, que falleció hace unos años, y también abrimos un tercer centro de apoyo escolar en el barrio Sildañez, en el centro comunitario Manuelita la Tortuga. De modo que para mí el tema del laburo social no es solamente un tema que me interesa, sino un tema en el cual yo estuve involucrado, ya sea dando apoyo escolar, coordinando a los que daban apoyo escolar, haciendo la difusión en los 3 barrios, íbamos por los kioscos, por los almacenes a dejar la ganchera con los volantes para que la gente se acerque a la propuesta de apoyo
de apoyo escolar, y que efectivamente fue una propuesta muy bien recibida en las 3 comunidades y que nos dio un caudal muy importante de chicos y chicas, fundamentalmente de primaria, pero en el caso de Barracas de secundaria, que se acercaron y que aún hoy siguen recibiendo, los nuevos, ¿no? Los de esta época, siguen recibiendo apoyo escolar de parte de voluntarios, ¿no? Voluntarios que hacen una capacitación que da la universidad, que son entre 2 y 4 sábados, que les permite insertarse en ese laburo. De modo que para mí el tema del trabajo social en villas y en asentamientos es algo que no solamente me interesa, sino que lo he trabajado coordinando el apoyo escolar en villas de la UBA. Y creo que, bueno, que es central el aporte que puede hacer la educación para igualar oportunidades y para permitir trayectos educativos lo más parecidos a los que puede tener los sectores medios y los sectores más acomodados de la sociedad, pero tampoco se le puede pedir a la educación que sustituya el umbral de igualdad social que tiene que haber en la sociedad, y ese umbral de igualdad social no lo construye el Ministerio de Educación de la Nación, ni lo construye el Ministerio de Educación de ninguna de las 24 provincias, sino que lo construye la política social y económica, la distribución del ingreso del gobierno nacional fundamentalmente, que es el responsable de la redistribución del ingreso. Los que trabajamos en educación repetimos un poco una consigna de hace más de 20 años de Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación de Néstor Kirchner, que decía, no hay que preguntarse cuánta equidad social le puede aportar la educación a la sociedad, sino más bien preguntarle cuánta equidad social le tiene que aportar la sociedad a la educación para que las escuelas funcionen, para que los chicos y chicas aprendan, para que los recorridos escolares sean justos y para que tengamos una verdadera igualdad no solamente de oportunidades, sino de resultados. Porque el problema es que formalmente tenemos igualdad de oportunidades, pero por la pobreza, por la desigualdad, América Latina es el continente más desigual, según todas las estadísticas internacionales. Esa igualdad de oportunidades, ese umbral igual que tiene la educación, que ofrece la educación a partir de que es gratuita, de que es obligatoria hasta el nivel secundario, desde la ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada exactamente hace 14 años, en diciembre del 2006. Ese umbral de educación que decía gratuita y obligatoria no alcanza hoy para garantizar una igualdad de recorridos y una igualdad de resultados. Y por eso muchos chicos y chicas se pierden en la escuela secundaria y no llegan a completar la escolaridad obligatoria establecida por la ley. De modo que, bueno, quería hacer esta introducción, porque además de coordinar el panel, quería hablar un poquito de la relación entre educación, pobreza y desigualdad, y destacar fuertemente el trabajo de La Poderosa, la organización La Poderosa, y de su medio gráfico, que llega a toda América Latina y que tiene noticias de todas las villas y asentamientos de América Latina, que es La Garganta. Yo soy seguidor de La Garganta y, bueno, ahí ahora incorporó, me acabo de enterar por el último número, un botón de suscripción que permite sostenerla económicamente, porque todo está muy lindo, pero para hacer el laburo que hacen muchas compañeras y compañeros hace falta recursos, así que recomiendo, como dicen los profesores, recomiendo fuertemente ayudar a la Garganta y los que puedan suscribirse, y los que puedan también como regalo de fin de año, perdón porque pase el chivo de la organización La Poderosa, tenemos el libro, ahí se ve, sí, ahí no, ahí está. Tenemos el libro de La Garganta con una serie de entrevistas increíbles. Yo creo que no hay ninguna organización social en la Tierra que sea capaz de entrevistar a la vez a Lionel Messi, a René Pérez, a Diego Maradona, al Indio Solari, bueno,
al Pepe Mujica. Realmente es algo increíble. Si ustedes quieren leer algo de calidad, con sensibilidad y con un alcance realmente amplio, lean el libro de la Garganta, porque tiene entrevistas que realmente no tienen ningún desperdicio. Así que quería elogiar el trabajo de las compañeras y los compañeros de La Poderosa y en general y en particular de La Garganta, que es el medio de prensa. Pasado lo cual, vamos a, hecha esta introducción y este aporte un poquito que quería hacer sobre educación, pobreza y desigualdad y destacar el trabajo que están haciendo las compañeras y compañeros de La Poderosa, quería dar la palabra en primer lugar a una compañera del Instituto Forjar Usina de Ideas, que es economista, que pertenece al CEPA. La vimos mucho en la tele del 2015 al 2019, criticando con datos, con números y con certezas las políticas económicas del macrismo. Así que bueno, le quería dar la bienvenida y darle la palabra a la compañera Eva Sacco. Eva, ¿estás ahí? A ver. Está muteada. Ahí está, ¿y me escuchan? Sí, genial, Eva. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, nada, les agradecía a todos y a todas por haberme invitado y haberme convocado. Les agradezco mucho. Un placer con ustedes estar cerrando este año. Les decía que es un poco difícil abrir una mesa, ¿no? Soy la primera en hablar. A mí me gustaría hacer... Mariano me convocó un poco para hablar, para hablar a futuro, para hablar de 2021, digamos, en adelante. Y a mí me gustaría, en primer lugar, hacer un recorrido sobre cómo estamos de acá a, digamos, a 2021 para enfrentar el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza. Y que nos animemos a pensar juntos, ¿sí? Un poco cuáles son las medidas que se necesitan, que por ahí se necesitan, y cuáles son, basados un poco en la experiencia, ¿sí? Reciente y no tan reciente, de cuáles son las demandas y cuáles son, digamos, y cuáles son las medidas que habría que empezar a tomar y que nosotros como militantes tendríamos que empezar a acercarnos y empezar a demandar como políticas públicas. Siempre considerando que estamos en una situación claramente de muchísima dificultad, estamos en medio de una pandemia, que bueno, ojalá que realmente lleguen las vacunas y esto sea, y todo el año anterior, el 2020, sea una mala experiencia y un mal recuerdo. Pero bueno, en principio estamos todavía atravesando una situación muy compleja, que claramente la pandemia fue una situación que no afectó a todos por igual, ¿sí? Claramente nosotros lamentablemente estamos en una situación peor al terminar el 2020 que la situación en la cual había asumido el gobierno en muchos temas, ¿sí? Específicamente en desigualdad y en pobreza, que es lo que nos convoca hoy por hoy, ¿sí? Niveles de pobreza más elevados. Después de 4 años, digamos, esto es sobre llovido mojado, ¿no? Después de 4 años de una franca decadencia y un franco empeoramiento de todos los indicadores, los midas como lo midas, no voy a meterme en esa discusión sobre las mediciones, pero cualquier indicador los miras como los miras, están peor hoy por hoy, aunque bueno, después de un segundo semestre no tan malo como el primero, tenemos algunos indicadores que empezaron a mejorar, como tiene que ver con
la creación de trabajo, con la creación de empleo, etc. Claro, la pandemia es de por sí una situación que es regresiva, ¿sí? La pandemia es regresiva y nos afecta a todos por igual. Ahí está el rol del Estado, con las medidas que se tomaron, que tienen que ver con el IFE, con el ATP, con el refuerzo de la UH, que sirvieron para hacer de contrapeso o para morigerar la situación. Realmente la situación hubiera sido muchísimo peor si no se hubieran tomado esas medidas, ¿sí? Claramente, en un contexto donde además económicamente veníamos con problemas. De cara a 2020, claramente Argentina lo que necesita es generar trabajo, ¿sí? No hay mejor medida que la creación de trabajo genuino y trabajo de calidad para contrarrestar la pobreza, para contrarrestar la desigualdad, ¿sí? Claramente se necesita empezar a generar trabajo, se necesita que la economía funcione, se necesita avanzar en ese sentido para poder reducir los niveles de pobreza y los niveles de desigualdad, pero creo que la pregunta que a todos nos queda es si con eso solo alcanza, ¿sí? Si hoy por hoy solamente generando trabajo, solamente generando riqueza, alcanza para reducir la desigualdad, o podemos llegar a una situación donde encontremos un techo y no podamos avanzar más allá de eso. Y yo soy un poco partidaria de eso, ¿sí? De esa opinión. Si uno hace un análisis respecto de lo que sucedió entre el 2003 y el 2015, encuentra que hay unos primeros años donde hay una gran reducción de la pobreza y una gran reducción de la desigualdad, hay una gran mejora, y después llega un momento donde empieza a ser cada vez más difícil seguir avanzando en ese proceso, y también empiezan a aparecer, creo que hay que retomar muchas políticas específicas, ¿sí? Que generan, creo que las políticas públicas orientadas a ciertos colectivos, a ciertos grupos sociales, son sumamente relevantes, ¿sí? Empieza, por ejemplo, yo rescato mucho, me acordé de una medida, tal vez porque soy docente también en el conurbano, en universidades públicas del conurbano, donde atendemos a una población con muchísimas carencias en todo sentido, ¿sí? Carencias económicas, pero también carencias culturales, carencias afectivas, que tenía que ver, por ejemplo, con el Progresar, ¿sí? Con el programa Progresar, que después fue vaciado de contenido y totalmente desarmado por el macrismo, donde el programa Progresar permitió, por ejemplo, en la universidad una de las universidades donde yo trabajo, en la Universidad Arturo Jauretche, que era la universidad donde había mayor cantidad de estudiantes con becas Progresar, y que eso permitió la incorporación a la educación superior de una gran cantidad de personas que habían estado totalmente excluidas, ¿sí? Claramente es importante incorporar la mirada de género, ¿sí? El movimiento de mujeres nos está mostrando y nos hace hacer foco en que sin políticas específicas, por ejemplo, de discriminación positiva, políticas de cupos por género, la desigualdad estructural que existe entre los varones y las mujeres es muy difícil que se revierta. Y creo que también, como último punto, si quieren, creo que a partir de las experiencias y la situación habitacional, Mariano habló de la situación habitacional, y digamos las experiencias de tomas, etcétera, pero también las experiencias de lo que tiene que ver con los alquileres y los que tienen que ver con el acceso a la vivienda, los créditos UBA, que se vienen suscitando hace mucho, pero que este año parece un poco que implosionaron, a veces por
por situaciones como la toma de Guernica, que muchas veces fueron tomados por los medios y fueron tomados por la oposición, al contrario, para atacar al gobierno, pero que son situaciones que claramente existen, y que la vulnerabilidad habitacional es una desigualdad estructural, y es una desigualdad que pone a las personas, a las familias, a los hogares en un punto de partida muy diferente, ¿sí? Es muy diferente la situación de una persona, una familia que tiene que dedicar el 50% de sus ingresos al pago de los alquileres, que la situación de una familia que no tiene que hacerlo, ¿sí? O una familia que cada 2 años tiene que mudarse o tiene que constantemente estar buscando un lugar para vivir, de una familia que tiene seguro el techo, ¿sí? O la situación de desempleo es muy diferente cómo la puede abordar una familia que tiene vivienda propia a una familia que no la tiene. Y si yo tengo que pensar en cuáles son, si quieren, un poco las deudas históricas que el proceso kirchnerista puede haber tenido, es un poco el tema habitacional. Claramente son demandas de segunda generación, son demandas, se partía de una situación muy mala, no es que yo esté haciendo una crítica, sino que por el contrario, estoy hablando de que es necesario avanzar en ese sentido, y es necesario que como militantes, y es necesario que como personas que tienen una cierta sensibilidad social, entendamos que es central el tema habitacional para poder avanzar en un proceso distributivo y para poder avanzar en cerrar estas brechas que existen y que son tan profundas y que muchas veces los indicadores ni siquiera lo muestran. Porque hoy en día una familia que es inquilina tiene muchísimas privaciones materiales, pero ni siquiera tenemos un indicador para que pueda incluir esa parte del ingreso que se pierde para poder, para poder medir verdaderamente cuál es su situación en términos socioeconómicos y en términos de privaciones materiales, que es al fin y al cabo lo que es la pobreza. Así que, bueno, les agradezco mucho, quedo abierta a debatir y a pensar todas estas cosas cuando quieran y como quieran, ¿sí? No se te escucha. Ahí está. Ahí estaba en mudo. Vamos a seguir entonces la mesa como más o menos la teníamos pensado con Fidel Ruiz, de La Poderosa, referente de La Poderosa. A continuación escuchamos al compañero. ¿Cómo andan, compañeros? En este año tan difícil, cerrar un año bastante doloroso, bastante eterno, digamos. Escuchaba a Eva recién haciendo un repaso de cómo veía el año y creo que un poco coincidimos en todos los análisis, porque creo que todos y todas coincidimos un poco en los análisis que se puedan hacer en este año. Este año fue devastador, fue bastante triste este año, más que nada en los barrios populares, porque lo que siempre llamamos la pobreza estructural, lo que siempre llamamos el desempleo estructural y la desigualdad, fue lo que se terminó de desnudar al 100% del comienzo de la pandemia. Y nosotros arrancamos en el 2004 con consecuencias de malas políticas que eran en contra de la economía. Y este año nos trajo mucho hacia el 2004, de una comunidad resistiendo, de las ollas populares, de muchos vecinos sin laburo,
de muchos pibes y pibas sin acceso a la educación. Este año fue muy difícil sostenerlo, digamos. No sé ni cómo estamos lúcidos con la negra, con María Albornoz, mi compañera que está hoy conmigo en esta mesa. Y cada día lo vimos presente en datos, en laburo que fuimos haciendo como organización, en nuestro observatorio villero que tenemos en la organización, que somos compañeros y compañeras que de manera activa relevamos y entrevistamos a familias que todos los días están padeciendo alguna de todas estas injusticias. Porque cuando hablamos de la desigualdad, de la pobreza, y cuando hablamos de la economía, no le podemos escapar a la falta de cloacas, a la falta de conectividad, a la falta de laburo, a la falta de morfi. Y este año se vio muy contundente, demasiado contundente. Porque en la 21-24, el 67% del barrio, el agua es sucia, es turbia, no la pueden tomar. Porque en los Pumitas, 7 de cada 10 familias no tienen agua en el mismo día, en el mismo segundo, en la misma semana. Y así se repiten todos los días. Y ni hablar del empleo. Por eso creemos que hace falta empezar a pensar verdaderamente en cómo empezamos a quitar esta pobreza estructural. Porque todos pensamos y creemos que esto no viene con el coronavirus. Pero no, estos no son problemas del momento. Estos son problemas de años, de décadas. Y este año la padecimos un montón. Este año la sufrimos un montón. Porque el 26% de la familia registra incendios por el problema de la electricidad. Porque el 51% de las familias no tiene acceso al internet. El 47% lo hace solamente con datos móviles. Y eso no es porque el barrio no quiere hacer valer sus derechos, porque no lucha por tenerlos, no, porque claramente hay una problemática estructural. Hay algo que verdaderamente nos tiene que hacer pensar. Nosotros hicimos una campaña de contagiar conectividad que es para que justamente los barrios puedan tener acceso a la conectividad, para que los pibes y las pibas no pierdan el año escolar, para que todos los trámites que se puedan hacer, lo puedan hacer los vecinos y las vecinas, porque cuando empezó el aislamiento obligatorio, los barrios estuvieron aislados completamente, sin acceso a los derechos básicos, sin poder comer, sin tener laburo. Entonces, los barrios populares pensamos estas alternativas, pensamos en estas cosas que verdaderamente por lo menos no iba a solucionar el 100% de las problemáticas de los barrios, pero por lo menos llevarlas, por lo menos poder resistir, poder remarla a este año tan duro, a este año que cuando salíamos de nuestras casas veíamos los comedores repletos, filas y filas de vecinos y vecinas que hacían colas por más de una hora para poder morfar. Por eso pensamos que hay que empezar a pensar cómo empezamos a cambiar esta pobreza estructural, cómo empezamos a problematizarla, porque esto no viene de ahora. Hay barrios que tienen 5 generaciones de familias y hace 5 décadas que se les siguen vulnerando los mismos derechos. Es por eso que este año venimos partidos al medio, venimos sin dormir, ya no sabemos ni qué día es, ya no sabemos si es diciembre, ya no sabemos nada, porque este año nos costó un montón. Este año nos costó un montón llegar hasta acá, este año
nos costó la vida a muchos compañeros, de muchas compañeras, y es que por eso, y cuando hablamos de la desigualdad, hablamos de todas estas problemáticas que verdaderamente nos atacan, pero no ahora, hace millones de años. Por eso hoy nos cuesta estar acá hablando, nos cuesta estar acá, mientras todavía seguimos viendo a un barrio resistiendo y sufriendo. Bueno, gracias, gracias Fidel. Y por cuestiones de disponibilidad de horarios, le vamos a dar la palabra ahora a la economista Delfina Rossi, la compañera Delfina, que es integrante del directorio del Banco Ciudad, economista y secretaria general de Buenos Aires 3D. Así que bueno, lo vamos a escuchar en lo que sigue de este debate a la compañera Delfina. Bienvenida y adelante nomás. Bueno, gracias Mariano, gracias a todos por estar acá, a Gustavo López, que es la segunda charla en la semana con la que nos cruzamos medio a destiempo, pero que estamos ahí presentes. Hola. ¿Cómo andas? Bueno, con Eva también nos hemos cruzado en muchas charlas de resistencia, este año menos. Creo que es algo positivo dentro de todo, ¿no? Que nos crucemos menos en charlas denunciando todo lo que está mal, porque realmente hay muchas cosas que están bien, ¿no? Y creo que está bueno también poner eso en contexto, en un marco tan duro como el que también describía Fidel, de una pobreza estructural con la que cuenta la Argentina casi desde su fundación como país, como Estado independiente, pero que sabemos que también los procesos neoliberales la dejan cada vez con mayores marcas, más desigualdades, y con este gran problema que tenemos después de vivir periodos de gobiernos neoliberales, que es la de reconstruir el país que heredamos. La verdad es que tenía armada una presentación, pero me parece que un poco por el tono de la charla va a ser más pertinente que comparta un par de ideas y de última se las hago llegar, y si les es de interés está a disposición. Miren, yo quiero hacer eje en la importancia de lo que ha sucedido con la política cambiaria y la política de deuda pública este año para reducir y mermar los niveles de desigualdad y de pobreza en la Argentina. Porque las políticas específicas un poco las describía Eva, y también Eva hacía hincapié en la necesidad de justamente la reconstrucción o la reactivación económica para que la generación de ocupación, y Fidel muy bien marcaba las necesidades estructurales que tiene nuestro país. Pero la verdad es que uno de los mayores desafíos que tenía el gobierno de Alberto y de Cristina cuando heredaron, cuando asumió el gobierno hace prácticamente un año, era justamente lidiar con el enorme endeudamiento externo que nos había dejado el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Un país en default, un país en default técnico que nadie le prestaba, ¿no? Y que además tuvo que hacer frente a gastos extraordinarios como los que vimos en esta pandemia, los cuales también ya se hacían referencia, ¿no? Y la Argentina, digamos, en esta situación, nuevamente digo, extraordinaria, por la pandemia y porque a diferencia de los otros países similares al nuestro, ¿sí? De ingresos medios, estaba quebrada. Nadie le prestaba a la Argentina porque ya nos habían prestado un montón para la fiesta del macrismo. Entonces, frente a esa realidad, el desafío de gestionar la pandemia, pero a su vez poner efectivamente la Argentina en un camino de sustentabilidad de la deuda, de tranquilizar la economía, como dice el ministro Martín Guzmán, me parece que es sumamente importante a la hora de hablar de desigualdad y de pobreza. Y digo esto porque tenemos evidencia que las devaluaciones
casi todo el mundo, pero particularmente países como el nuestro, como países latinoamericanos, con lo que llamamos una estructura productiva desequilibrada, con lo que llamamos con las características de quienes exportan y quienes viven de ciertas importaciones para poder trabajar, como es el nuestro, las devaluaciones brutas llevan a niveles mayores de desigualdad, mayores de pobreza, porque están combinadas con procesos de inflación en alimentos, en licuar salarios, ¿sí? Y en procesos de recesión. Entonces, en esa realidad, la contención de la devaluación y haber frenado los intentos de golpe de mercado que ha tenido este gobierno para que devalúe su moneda son sumamente importantes. Y creo que tenemos que hacer de esto una defensa política y una bandera política de sostenimiento de una forma de entender la macroeconomía de manera coherente con nuestra propia historia. Y eso es independencia económica. Digo porque muchas veces tenemos esta idea de pensar, uy, perdimos la independencia económica porque estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Miren, parte de la independencia económica y de la soberanía política es entender los procesos de desarrollo de la Argentina mirando nuestra propia historia y la historia de los países latinoamericanos. Y sabemos que en esa historia, si se declara un default y se decide no pagar, perjudicamos aún más la generación de empleo, la generación de riqueza, la generación de valor agregado en nuestra economía. Y para no defaultear hay que llegar a un acuerdo. Y la mejor manera de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era primero llegar a un acuerdo con los acreedores externos, que se hizo con ley extranjera, pero también con los acreedores internos, que se hizo poniendo la deuda pública en un sendero de sustentabilidad y demostrar que frente a intentos, muchos de ellos, que los que operan en el contado con liqui, en el MEP, en los dólares financieros, son ahorristas, vamos a decir, inversores, empresarios nacionales, que no le importa la brecha por con tal de convalidar ese deseo de dolarizarse. Bueno, frente a eso, el esfuerzo del gobierno de actuar de manera coordinada, con mayor regulación, pero también con actuaciones de venta de dólares en los mercados financieros, pero sosteniendo la política de una devaluación del tipo de cambio mayorista, del que vemos del Banco Central, que acompaña solamente la inflación. La verdad es que creo que es sumamente importante y no lo dimensionamos, ¿no? No dimensionamos que ha sido una batalla, que los mercados financieros nos han dado una batalla y que el agro concentrado, si quieren, sigue presionando para no liquidar los dólares cuando tienen un tipo de cambio, lo que llamamos multilateral, competitivo, mucho más competitivo. No es la situación de un atraso cambiario que había ni hablar en el 2001. Ahí Rodrigo tiene el micrófono prendido. Rodrigo. Muteate. Yo doy clases por Zoom, así que todo esto lo hacemos así con onda, ¿todo bien? No hay un atraso cambiario, ¿sí? No había ni siquiera, si miramos las estadísticas, no es que hay un atraso cambiario como puede discutirse que había en cierto nivel en el 2014. Entonces, el tipo de cambio mayorista estuvo acompañando la evolución de los precios a nivel nacional y además la materia prima, el commodity principal que exporta la Argentina, que es la soja, pero también lo vamos a ver en el trigo seguramente y en los otros precios, tienen un precio a nivel internacional que está subiendo. No hay motivo por el cual se pueden seguir quejando de las retenciones, pero hay una maniobra política. Es competitivo y es rentable para el campo seguir liquidando al precio que se les propone, ¿sí? Y es necesario para la macroeconomía. Y en esto, me parece que yo podría detenerme y hablar de la importancia del IFE en cómo redujo parte de la pobreza y todo, pero sí creo que todos esos esfuerzos de políticas sociales, de la tarjeta alimentar, de la asignación universal, del progresar, de reactivar el procrear, de tener el IFE, de hacer el ATP, de los créditos a tasa cero para monotributistas, de los créditos subsidiados que tenemos hoy, de inversión productiva también orientada a la reactivación, no hubiesen sido suficientes sin una macroeconomía ordenada. Nuestro país no funciona cuando tenemos por el aire, ¿sí?, la brecha cambiaria, lo vimos. Esa semana de brecha cambiaria estábamos todos muy tensos, todas muy tensas, ¿sí? Pero el gobierno ha sabido gobernar eso, ¿sí? Está gobernando la brecha,
digamos, la brecha cambiaria no es más una excusa para decir que no hay credibilidad sobre la política del gobierno. No es más una excusa para decir que sí o sí va a devaluar. Por supuesto, el REM, que es, digamos, los mercados nos dicen que ahora en enero vamos a tener una devaluación. Y al mismo tiempo los mercados nos dicen que vamos a tener una reactivación económica. El otro día discutía, digo, escúchenme, si hay una devaluación del 20%, ¿cómo me explicás la reactivación económica? No funciona en la Argentina así. Por eso digo, la historia nuestra nos demuestra que tener un tipo de cambio ordenado, regulado, ¿sí? Que por supuesto no deja que seamos no impide que seamos competitivos a nivel internacional, pero que mantiene y cuida los salarios, son herramientas esenciales para la reactivación económica, para la demanda interna, para el consumo, para reactivar mercados, porque sabemos que con esos salarios, que por supuesto las paritarias no han sido maravillosas, que hemos perdido miles de empleo en este año, que nos toca reactivar un montón, pero en ese marco, producto de la pandemia, la verdad es que me parece que tenemos que estar sumamente orgullosos y orgullosas, no solo de tener compañeros y compañeras en la gestión económica del gobierno de Alberto y de Cristina que tienen claras estas prioridades, sino también que saber que este es un proceso de entender, de independencia ideológica de la política económica. Entender que no hay que devaluar para crecer, que los mercados no nos pueden doblar la mano, que a pesar de que nos digan que las reservas están mal y no sé qué, tenemos que llevar los tiempos. Podemos hacer una buena negociación con el FMI a favor de nuestros intereses porque la alternativa es peor y porque nos dejaron ellos con esto. ¿Sí? Me parece que tiene que ver con procesos de maduración de una fuerza política y que por supuesto hacia adelante lo que me gustaría ver, por supuesto, es cómo vamos plasmando esta capacidad en un proyecto más agresivo, ¿no? En un proyecto más agresivo en términos de cómo generamos empleo. No nos sirve sostener y defender determinadas cosas, como decía, estuvimos defendiendo el tipo de cambio. Ahora lo que necesitamos es darnos vuelta, y en parte lo dice el presupuesto 2021, diciendo, miren, va a haber déficit, va a haber déficit fiscal y principalmente es para inversión, es para gastos en capital, es para gastos que van a generar, atraccionar sectores específicos. Y en eso nos va, para mí, vamos a tener que ir ganando escala progresivamente para tener verdaderos proyectos de infraestructura que necesita nuestro país, ¿no? De inversión en infraestructura clave. Lo estamos haciendo, pero vamos a tener que redoblar esos esfuerzos, de pensar ese estado emprendedor, de pensar cómo acompañamos las startups, el emprendedurismo nacional y popular que existe, que nos robó esa palabra. Díganme si la economía popular no tiene mucho que ver con emprender. Díganme si no son las compañeras nuestras, de los barrios, pero también de los barrios de clase media, las que emprenden un año de una cosa, otro año de la otra, e innovan constantemente en los procesos para sobrevivir muchas veces, pero también para crear, y para reproducir, y para reorganizarnos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar un Estado más moderno, más eficiente, que acompañe a un sector privado que ha estado muy golpeado este año, que lo viene acompañando, pero al cual hay que exigirle más. Y sobre todo lo que vamos a tener que hacer como Estado es acompañar ese sector privado que nos trae divisas. Parte es del agro, pero es ese campo con inversión, con valor agregado, es a la agroindustria a la que hay que acompañar. Partes a la minería, pero con condiciones de sustentabilidad. Pero también es la ley del conocimiento que sacó nuestro gobierno y el acompañamiento a empresas de software y de servicios que generan esos dólares. Y todo esto tiene que ver con desigualdad y pobreza. Si no tenemos sectores pujantes de nuestra economía que generen los dólares genuinos que necesitamos para apalancar un proceso de desarrollo hacia el interior, sosteniendo sectores que sabemos que no van a ser eficientes, pero que generan trabajo, nunca vamos a poder generar el trabajo necesario. Entonces, simplemente quería compartir con ustedes esta reflexión. Estar orgullosos y orgullosas y defender
al equipo económico, que no solo dio respuestas específicas para grupos específicos, sino que sobre todo supo sostener una macroeconomía ordenada que le permite a la Argentina haber surfeado la crisis de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo haber recuperado las capacidades del Estado Nacional para ser capaces de emprender ahora lo que Alberto llama la recuperación, ¿sí? Pero también pensar definitivamente esos caminos hacia el desarrollo nacional con sectores específicos, recuperando empleo, recuperando capacidad de consumo y de inversión hacia adelante para hacer efectiva esta reducción de la desigualdad y de la pobreza en cada uno de nuestros barrios. Muchas gracias. Ahí veo los aplausos, así que gracias. Gracias, Delfina. Y antes de darle la palabra a Claudia Albornoz, referenta de La Poderosa, había una pregunta de Héctor Cabanchik, y después ya escuchamos a Claudia. ¿Qué tal? Encantado. Gracias, Mariano. Más que una pregunta, con Delfina hemos compartido ya cuando vino a dar una charla en Costa del Este, una linda charla larga, expuso todo este tema de la economía. Yo siempre insisto en cada participación que pueda tener, y de hace muchos años, que nos debemos realmente una reforma impositiva, seria, profunda, ponerse a trabajar en eso, una ley de coparticipación que es difícil de cambiar, buscar mayor federalismo, y bueno, las pymes y los monotributistas que padecen mucho, me parece que una reforma impositiva para equilibrar. Ahora, bueno, este impuesto solidario, bueno, a las grandes fortunas, me parece que tiene que haber un poquito algo permanente, y ahí me parece que hay que trabajarlo. Son muchos años que cada vez que tengo la oportunidad lo transmito, y nos estamos debiendo una reforma impositiva. Yo creo que Delfina en ese sentido y Eva por ahí deben estar pensando y están cerca de quienes toman decisiones, y hay que hacerlo. Porque yo soy contador de pequeños, de negocios chicos, y están padeciendo mucho las obras sociales que no los toman a los monotributistas. Así que es un trabajo más digamos, del terreno de todos los días, que hay que ponerse a mirarlo. La macroeconomía, bueno, el ministro con todo el desarrollo que tuvo con la deuda en forma extraordinaria, que uno apoya, y bueno, y en este momento con esta situación sanitaria, obviamente que es difícil, pero bueno, de acá para adelante, a partir del 2021, me parece que tenemos que pensar en eso. Así que Ahí bueno, llevarte cierta tranquilidad que digamos, sabemos que tanto desde AFIP como desde el Ministerio de Economía se está trabajando en esa reforma integral, y bueno, y de hecho al principio del gobierno se modificó, ¿no? Las excepciones de los tributos que había dejado Macri sobre bienes personales, etcétera, ¿no? Entonces hay un trabajo sobre eso. Nosotros, para mí, igual necesitamos darle la vuelta al tema impositivo para que todo vaya orientado a la reinversión, que reinviertan, tipo. Y se ha hecho parte de eso, digo, las grandes empresas y las empresas que han accedido a ATP, etcétera, se les ha pedido que no distribuyan dividendos, por ejemplo, ¿no? Los bancos no han podido distribuir dividendos este año, ni tampoco lo pueden hacer hasta el 2021, ¿no? Entonces, hay una mirada de si recibís beneficios del Estado o hay un regulador que puede hacerlo. Bueno, lo que tienen que hacer las unidades económicas nuestras es reinvertir. Reinvertir, porque es la única manera de generar ocupación. Claro. Si no reinvertís, hay que tener el poder de los impuestos. Pero para mí todo el incentivo tiene que ir a que en la Argentina haya procesos de que se reinvierta. Luego me parece que yo puedo decir lo que veo un poco desde el banco.
la ingeniería de grupos económicos, de transferencia intragrupo, de guaridas fiscales, etcétera, es enorme. Ahí, bueno, nos falta conocimiento y colaboración también efectiva de la comunidad internacional. Digo, lo de Vicentín es un escándalo, independientemente del crédito, es un escándalo la ingeniería que armaron para que una empresa que produce y genera ocupación en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, facture vía Vicentín Paraguay, Vicentín Uruguay, Vicentín no sé qué, el grupo Vicentín de no sé cuánto. Eso es un escándalo. Entonces, me parece que ahí nos falta a todos los, te diría que a todos los estados del mundo, excepto por ahí Estados Unidos tiene un tema ahí mayor, pero ahí, bueno, vamos a tener que ver cómo avanzamos con esa ingeniería. Realmente el capital está avanzando sobre eso mucho más rápido que nosotros. Bueno, Marx ya nos avisaba en el Manifiesto Comunista, ¿no? La única clase revolucionaria es la burguesía y nos revoluciona los medios de producción constantemente. Hay que asumirlo. Bueno. Bien, Delfina. Bueno, retransmito ahí dos preguntas que son la misma en realidad de Laura Valdés y de Raúl Klisberg en relación al impuesto a las grandes fortunas y sugieren ambos si no podría hacerse anualizado permanente. Tema que es también político y no solamente económico, ¿no? Porque justamente se puso hasta ahora en la necesidad de la pandemia. Mariano, ¿puedo hacer la pregunta oralmente? Sí, ¿Con claro. un agregado? Sí. No, bueno, primero saludarlos a todos, compañeras, compañeros, felicitarlos por esta charla y por este año exitoso en actividades que la verdad, por supuesto que dejan algo positivo más allá de la pandemia, porque de esto se trata de poder justamente contribuir y a un cambio social, a un mundo mejor, y Forjar lo está haciendo. Felicitaciones, Gustavo López, Mariano, y a todos los compañeros. Sumar a mi pregunta, coincido completamente con el compañero. Oxfam dice que la desigualdad está fuera de control, ¿no? El 1% de los más ricos tienen más riqueza que el resto de la población, y es un escándalo ético. Es una frase que usa mucho mi tío. Entonces, la desigualdad se ha profundizado a partir de la pandemia. Entonces, por eso muchos pensadores están planteando que tenemos una oportunidad histórica. La verdad es que lo podríamos hacer en pregunta, ¿no? Y va a depender, yo creo, de la capacidad de organización del campo nacional y popular para poder instalar. ¿No sería una oportunidad esta pandemia para poder profundizar en el modelo nacional y popular? Y la verdad que va más allá de la Argentina. Es un problema mundial, la desigualdad, la concentración de las riquezas. Y bueno, por eso se plantean nuevas políticas innovadoras que tienen que ser osadas. Tenemos que apuntar a generar una real redistribución, porque si no surgen los estallidos sociales como surgieron en Chile, en Ecuador, en todos lados. En Europa cada vez la gente está más descontenta con la democracia y con la clase política también. Y por eso surgen dos soluciones que son imprescindibles. Este es uno, el debate por una reforma impositiva hacia un sistema impositivo progresivo, y otra política que se está debatiendo mucho en el mundo en los últimos 4 o 5 años, que es la renta básica universal. Entonces, bueno, creo que es imprescindible empezar a debatir por lo menos estos temas. Se empezaron a debatir, pero no lo suficiente. Y bueno, y Bolivia creo que da este ejemplo muy interesante con respecto a lo que aprobaron hace poco, que aprobaron el impuesto que es permanente, anual, a las fortunas mayores de $4 millones. Bueno, le pasamos la palabra a los panelistas, porque si no, se nos va a hacer eterna la charla. Para seguir comentando esto, Raúl. Dale. Vamos, no sé si quieren contestar
¿Alguno de los tres que hablaron antes hace algún comentario? Vamos. Yo aprovecho igual para avisar que me voy a tener que retirar porque la tengo a mi suegra con Noah y la tengo que relevar en la tarea de cuidado, y así que me voy a retirar unos minutos antes, a agradecer. Creo que Raúl indica, bueno, muchos debates que quedan pendientes. Ahí, de nuevo, en esta idea de soberanía, siempre recordar las limitaciones que tiene nuestro Estado, ¿no? Digo, muchas veces la discusión de la renta universal es más válida sobre estados de bienestar ya consolidados. Nosotros tenemos que recorrer un camino hacia el desarrollo. Y eso puede ser útil, la renta universal, y creo que el esfuerzo del RENATEP, de salarios complementarios, de políticas sociales que complementan salarios de la economía informal, van por un lado muy interesante, pero bueno, creo que también hay que medir ese tipo de esfuerzos. Sobre el aporte a las grandes fortunas, desde ya que a mí me gustaría que sea una política permanente. Creo que hay que ir conquistando esa hegemonía cultural para que eso suceda, efectivamente. Creo que ahí hay mucha militancia por hacer y por deconstruir. Digo, la idea de la teoría del derrame no es que está solamente entre el 5% a los cuales le afecta este impuesto. Es una idea sumamente extendida, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucho por trabajar, pero bueno, también hemos conquistado otros elementos, como es, por ejemplo, las políticas de control de cambios, ¿no? Algo que era sumamente una aberración para mucha población que nunca había comprado $1 en su vida. Hoy es una conquista, yo creo, y creo que, así como decía, defendimos un tipo de cambio que es favorable para las mayorías, también defendemos una política de control de cambios que es más favorable para las mayorías, y esas son conquistas que hemos conseguido hacer. No es algo tan evidente después de los 90, digo. Entonces, tenemos que ir hacia esa conquista del impuesto a las grandes fortunas como algo permanente, o políticas más consolidadas de un estado del bienestar. Creo que también la aprobación de la nueva fórmula de aporte, de actualización de las jubilaciones, también va en ese camino. Y bueno, sabernos que estamos reconstruyendo un Estado. No le podemos pedir a este gobierno como si hubiese continuado en el 2016. Este gobierno gestiona con los restos que dejó Mauricio Macri. Eso hay que tenerlo muy claro a la hora de poner también exigencias a corto plazo, que no quiere decir abrir los caminos de debate y de conquista social hacia el futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Delfina, y vamos a escuchar ahora a Claudia Albornoz, referenta de La Poderosa, y te despedimos y agradecemos. Escuchamos entonces a Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, escuchando a las compañeras y los compañeros, pensábamos pobreza, desigualdad, y terminamos hablando de la macroeconomía, como pensando la economía con la sábana corta, digo yo. Porque si tenemos que entender cómo se maneja la economía del país, tenemos que pensar, en definitiva, en aquellos que venimos padeciendo la pobreza estructural, no con este gobierno, con el anterior, la pobreza estructural no se mueve, los números de la pobreza estructural no se mueven en la Argentina hace mucho tiempo. Entonces, estamos como tratando de ver qué se prioriza, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades del país? Un 44% de pobreza en la Argentina, más allá de la herencia pesada del neoliberalismo atroz que nos golpeó enormemente y que de ahí La Poderosa viene aprendiendo un montón porque estábamos organizados cuando llegó la pandemia. ¿Por qué? Porque nos había pasado el macrismo por encima. Si no nos organizamos, seguramente nuestros barrios populares, nuestras villas, hubiesen sufrido muchísimo peor de lo que sufrieron. Entonces, digo, ¿no? ¿Cómo entender la economía? Nosotras, las mujeres de las villas, de los barrios populares, entendemos la economía desde nuestros cuerpos. Así aprendemos qué es economía, qué es esa ciencia que muchas tienen acceso a estudiar y otras el acceso que tenemos es a padecerla, a la economía. Entonces, me parece que tenemos que empezar a ver
en esta redistribución de la riqueza, en estos esfuerzos que pueden hacer algunos gobiernos y otros realmente nos quieren tirar por la borda, no quieren resolver los problemas de la pobreza estructural y los agrandan. Entendemos que hay gobiernos que son diferentes, que no son todos iguales. Pero bueno, nosotras estamos padeciendo situaciones que mi compañero hace un ratito expresó claramente, y no somos pocos en la Argentina los que sufrimos esto. Hay más de 4.000 barrios populares en la Argentina, que estamos hablando de gente que tiene vecinas y vecinos que tienen o una canilla o no tienen ni siquiera agua. Bueno, y esto no es que vino de hace 4 años atrás con el macrismo atroz. Esto viene surgiendo hace mucho tiempo y no lo estamos atendiendo. Me parece que la política no está atendiendo lo que es la prioridad, que somos parte del pueblo. Entonces estamos hablando de muchos argentinos y argentinas. Nosotras entendemos que han habido políticas para salvarnos. Es verdad, el IFE, es verdad que el potenciar también vino a paliar algunas circunstancias muy difíciles, porque había gente que estaba trabajando en los comedores populares. Le damos de comer a más de 11 millones de personas. No es poca cosa. Y ese trabajo no era remunerado, no es remunerado. Y de esos 11 millones de personas que se cocinan en comedores populares, para esos 11 millones de personas, hay muchísimas mujeres. La mayoría somos mujeres las que sostenemos con el Producto Bruto invisibilizado la economía de este país. Hoy, este año se pudo medir, ¿no? Lo midió inclusive el gobierno, dijo 94 millones de horas diarias dejamos las mujeres y representan más que el Producto Bruto Interno de la industria y del comercio, ¿no? Estamos hablando de tareas de cuidado, hoy tan importantes, y hoy salieron como a relucir mucho más fuerte estas tareas de cuidado, se vieron, se empiezan a poder ver. Bueno, entendemos que las políticas que se van ejecutando son políticas necesarias. Nosotras con esas políticas, con esa ejecución de política a los sectores más empobrecidos, y decimos empobrecidos, no decimos pobres, porque hay causas de esa pobreza. Entonces somos empobrecidas, somos vulneradas, no somos vulnerables. Entonces, estas mujeres que llevamos adelante las tareas de cuidado, las tareas de alimentación, somos las que muchas no recibieron ni siquiera un potenciar, porque son incompatibles con pensiones. Por ejemplo, yo soy de la provincia de Santa Fe, está la 5.110, una pensión nefasta que le otorgan a las mujeres 2,50 pesos y después no pueden recibir absolutamente ninguna otra ayuda social. Imagínense también en las villas y en los barrios populares el endeudamiento que hay, ¿no? Estamos endeudadas, endeudadas y endeudados, porque con esas tarjetitas pudimos ir sacando para sobrevivir. Bueno, esto también hay que resolver lo del Fondo Monetario Internacional, seguro, la negociación, seguro, pero ¿y los sectores populares? Necesitamos reacomodar la cantidad de programas sociales que se están ejecutando para que se ejecuten de mejor manera. ¿Por qué no se reconoce, por ejemplo, con un salario, como venimos pidiendo hace un montón, con un salario a las compañeras que trabajan en los comedores populares? En vez de ponerle potenciar, decirle salario para las trabajadoras comunitarias, ¿no? Y en vez de ser un potenciar, que sea un potenciar y los 5.000 que ahora otorga el gobierno nacional también como plus para aquellas que estuvimos y para aquellos que estuvimos en el medio de la batalla del coronavirus salvando vidas, porque eso es lo que hicimos. O sea, nuestro tiempo, y esto también es muy importante, el tiempo que nosotras dejamos en las tareas de cuidado, el tiempo que dejamos en los barrios populares, haciendo las cosas que debería estar haciendo el gobierno, ¿no? Porque me parece que es sumamente importante entender que si se salvaron vidas en este año tremendo, como contaba Fidel, año tremendo, parece que no sabemos si estamos en diciembre, en marzo,
No sabemos porque en realidad nuestro tiempo es un tiempo enorme, elástico. Es un tiempo que no alcanza, que no se acaba nunca. Porque dentro de un rato te golpean la puerta y te dicen, no tengo para comer, quiero ingresar al comedor. ¿Y vos qué le decís? ¿Cómo hacemos nosotras para reproducir panes y peces? ¿Cómo hacemos? Es realmente desesperante. Entonces tenemos que entender que la macroeconomía es fundamental para salir adelante en el mundo, para entender que todas las trabas que quieren poner muchos, que lo único que les interesa es su kiosco. Ahora, realmente es muy importante entender cómo se va a atender particularmente el 44% de pobreza, porque ese 44% de pobreza de la Argentina implica niñas y niños fuera del sistema educativo. Vos lo decías claramente, Mariano, cuando empezaste. La educación es fundamental. ¿Saben cómo nosotras entendemos la pobreza estructural? Cuando a mi vecina le pregunto, ¿vos fuiste a la escuela? Te dice, no. ¿Tu mamá fue a la escuela? No. ¿Tu abuela fue a la escuela? No. Entonces vos ahí inmediatamente le preguntás, ¿y vos tenés un trabajo formal? ¿Tuviste alguna vez un trabajo formal? No. ¿Y tu mamá? No. ¿Y tu abuela? No. Bueno, esa es la pobreza estructural. Así lo entendemos nosotras. Así lo aprendimos nosotros. Lo aprendemos con el cuero. Fidel decía que perdimos un montón de vecinas y vecinos. La que más nos duele es Ramona, ¿no? Que es la que gritaba y la que estaba empapada y tenía un poder de síntesis, nuestra compañera, y ni así se pudo entender porque no se resolvió el problema del agua, o sea, el problema de la urbanización, el problema de la alimentación y el problema del empleo es urgente. Tenemos que entender que es urgente. Entonces, está bien. ¿Cómo salimos de este agujero espantoso en donde nos metieron? Donde nos metió el neoliberalismo. Lo tenemos que pensar, para eso hay gente que estudia, para eso hay gente que sabe, para eso hay gente que está en el gobierno. Ahora, también pensemos en lo que es la pobreza estructural y lo que es la cantidad de vecinas y vecinos trabajando en lo comunitario para sostener el país. De eso no nos olvidemos, porque si no, no vamos a tener país que construir. Gracias. Gracias, Claudia. Había una pregunta vinculada, de Sergio, vinculada con la cuestión del cooperativismo y el mutualismo. No sé si alguno de los presentes quiere contestar, de Sergio Pedrosa. La base de la economía popular es fundamental, ¿no? Es como nos sostuvimos, nos venimos sosteniendo hace un montón de tiempo. La pandemia desnudó también las serias dificultades que teníamos porque no podíamos salir a vender nuestros productos. Y ahí también nos inventamos otras cosas como para poder vender, para poder estar, aunque no podíamos salir a la calle con mercados a través de internet, pero también es re difícil porque no teníamos conectividad. Entonces, bueno, muchas cosas pudimos resolver en el fragor de la lucha, ya les digo, por organización, por la organización. O sea, si no tendríamos organización en este país de los movimientos sociales, y no digo no es solamente la poderosa, son los movimientos sociales que somos los que sostenemos lo peor de lo peor, digamos, nos llevamos a la peor parte. Nacimos en un momento, como vos contabas, nacimos en un momento, como decía Fidel, después de lo terrible del 2001, y de ahí empezamos a entender que si nosotros no hacíamos lobby por la pobreza, no la iba a hacer nadie. Entonces, bueno, esto es lo que nosotras planteamos, y es lo que venimos a decir, y es lo que tratamos de explicar de la mejor manera en todos los Zoom que estuvimos, porque no solamente nos dimos maña para hacer la olla, cuidar las pibas y los pibes, generar nodos de conectividad para poder tener educación en las barriadas, sino que también nos pusimos a hablar, a charlar, a discutir y a pensar lo que le vamos a decir. No es fácil llegar a un Zoom. Este tiempo que nosotros tuvimos hasta poder hablar, escuchar, es largo, es muy largo porque tenemos 1 millón de cosas que hacer. Entonces,
todo esto lo pudimos hacer en función, primero, de que se entienda qué dice nuestro sector, y en segundo lugar, porque este trabajo que nos inventamos, que es la economía popular, nosotros no queremos ser emprendedores. Es una palabra que nos trae más al neoliberalismo, ¿no? El emprendedurismo. Nosotros somos cooperativistas, somos trabajadoras y trabajadoras de la economía popular, lo venimos siendo hace un montón de tiempo, en esto de que nos inventamos el trabajo, nos inventamos las cosas para hacer ese trabajo, nos inventamos vender ese trabajo. Bueno, eso es lo que necesitamos de un país, o del gobierno de un país, de una provincia o de una ciudad, que entiendan que este sector necesita plataformas para poder vender, plataformas para poder producir mejor, en mejores condiciones. Creo que vamos por ese camino, creo que hay bastante de ese camino, pero me parece que todavía la voz no se entiende, y nosotras decimos, perdón que me extiendo, pero el salario social complementario, que ahora se transformó en potenciar, en donde mucha gente no lo tiene, mucha gente de los barrios populares no tiene eso, mucha vecina y vecino no lo tiene. Nosotras pensamos que si las mujeres tienen un salario en el reconocimiento de su trabajo de cuidado, es un trabajo. Basta de romantizar, ay, qué buenas que somos, hacemos la olla, qué lindas que somos. No, es un trabajo, es mucho tiempo eso. Cocinar 1000 raciones, 500 raciones, 1500 raciones. Nosotras, La Poderosa hace 40.000 raciones por día, por ejemplo. Es un ejemplo de un solo movimiento, imagínense todos los otros. Bueno, todo ese tiempo, imagínense si las mujeres tendríamos salario por ese trabajo. Primero tendríamos autonomía, y esa autonomía, ¿saben qué? Nos cuidaría de la violencia machista que sufrimos también, porque tendríamos autonomía, trabajaríamos, ayudaríamos a salir adelante a este país, le daríamos de comer a toda la gente que tiene hambre en este país y seríamos reconocidas con un salario, y ese salario nos posibilitaría la autonomía, que es tan, pero tan necesario en las vecinas y en los vecinos, en las vecinas más empobrecidas. Me callo. Bueno, gracias, Claudia. Y es como vos decís, los movimientos sociales están desde hace años bancando la parada en los barrios populares y en especial las mujeres, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia de coordinador de apoyo escolar en Villa de Asentamientos de la UBA, donde los 3 convenios que firmamos, tanto en Barracas, en Fátima y en Sildañez, lo hicimos con mujeres que eran referentes y que tenían su comedor comunitario en los distintos barrios. Bueno, nos quedaría, más o menos según lo habíamos organizado desde el instituto, la palabra del presidente del instituto, vicepresidente del ENACOM y presidente del Partido Forja, nuestro amigo el doctor Gustavo López, que estaba con una entrevista de radio, que rogamos que la entrevista... Terminé, ya terminé. Buenísimo, Gustavo, entonces estás en el uso de la palabra. Bueno, primero, buenas tardes, noches a todos y a todas, todes. La verdad que por suerte pude escucharte, Claudia, pude escuchar a Félix también y pude escuchar a Delfina. Bueno, hoy fue un día agitado para nosotros porque después les cuento, hoy anunciamos la prestación básica universal y obligatoria en todos los servicios de comunicaciones, en celulares, en telefonía fija, en internet al hogar y en televisión paga. Lo primero que quiero decir es que esta es la actividad de fin de año de nuestro Instituto Forjar, que se creó a mediados de año, en el medio de la pandemia. Yo quiero agradecerle a Mariano Echenique, que es el director ejecutivo del instituto, a Estefanía Otero, que es la directora académica, porque hemos organizado una serie de charlas muy importantes que nos permiten a todos no solo un intercambio de opiniones, sino aprender escuchando y viendo la experiencia de otros. La convocatoria de esta charla tiene que ver con la pobreza estructural, tiene que ver con la economía, y me parece que acá se dijeron cosas sumamente importantes. Recién tu cierre, Claudia, me parece que es lo que no solo necesitamos escuchar, sino que todo el mundo necesita escuchar, porque cuando, en mi caso, hablo de estos temas,
Lo hablo desde la academia, lo hablo desde caminar la calle, el barrio, pero ¿sabés qué? No lo vivo yo cotidianamente. Y esa experiencia, digo, y eso es intransferible. Lo puedo entender, lo puedo comprender, lo puedo militar, pero no lo tengo en mi ADN. Y me parece que cuando vos lo transmitís desde otro lugar, con otras palabras, con otro sentimiento, que necesitamos que así sea, porque vos estabas diciendo algo que es clave, es la pobreza estructural no la pudimos resolver. Y no la pudimos resolver en el mejor momento del kirchnerismo. Y no es que no bajó la pobreza, bajó la pobreza, pero no la pudimos resolver. Una de las cosas que hay que... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que sobre el tema no voy a agregar mucho más. Se necesitan políticas públicas, y lo decía Delfina, mucho más activas y mucho más profundas para dar vuelta esta cuestión estructural. Si las medidas no son profundas, valga la redundancia, no son estructurales, podemos mejorar, pero vamos a tener un piso de pobreza estructural que nunca va a perforar el 20%. ¿Sí? Hoy vamos a tocar picos del 50% en la pospandemia. Está bien, va a bajar y otra vez nos vamos a estacionar en el 30, en el 35, en el 32, en el 28, pero no le vamos a resolver el problema a un cuarto de la población que va a quedar debajo de la línea de pobreza. Por eso tiene que ser muchísimo más profunda. Quiero hacer un pequeño análisis. Digo, Argentina había logrado, a partir de la industrialización de la década del 40, niveles de trabajo, niveles de sindicalización y niveles de inclusión altísimas, las mejores de América Latina. Y que hay un momento de quiebre que es clave, que es el golpe de 1976. Yo tengo unos añitos, viví el golpe del 66, obviamente siendo un estudiante de la escuela primaria, pero uno tiene la conciencia de lo que ese golpe significó hasta 1973. Digo, cuando uno hace el análisis histórico del golpe del 55, del golpe del 66, del golpe del 76, todos esos golpes tuvieron un objetivo. También lo podríamos decir del golpe del 30, en el 31, etc. El objetivo era romper el modelo productivo de la Argentina. Onganía no lo pudo lograr, no lo pudo lograr Levingston Lanuse, ahora sí lo pudo lograr la dictadura militar del 76. Ellos lograron romper el modelo económico y social que significaba la movilidad social ascendente, la alta sindicalización y el trabajo registrado. Después que se fue la dictadura, la Argentina nunca más pudo recuperar los valores de la década del 70, de empleo, sindicalización y bienestar social, en todo caso. No es que no tuvimos épocas buenas, pero en las mejores épocas, que es la película del kirchnerismo y sobre todo de la primera parte del kirchnerismo, no se llegaron a revertir las cifras para volver a una situación similar a la década del 70. Obviamente, cada vez que viene un gobierno neoliberal, después estamos 10 escalones más abajo. De la dictadura sumamos al menemismo y del menemismo sumamos al macrismo. Siempre arrancamos 10 escalones más abajo de lo que nos había quedado. Por eso, la experiencia nos indica que solo un gobierno nacional y popular puede redistribuir la riqueza y el ingreso, pero que lo tiene que hacer con medidas de una profundidad tal que cambien la estructura, la matriz. Por eso yo coincido con muchas de las cosas que se decía acá, y es, necesitamos una reforma tributaria progresista que modifique profundamente la redistribución tributaria regresiva que tenemos en la Argentina, donde la recaudación es por el IVA sobre el pan o sobre el litro de leche y no sobre las grandes fortunas. Así que solo quería señalar esto en un breve análisis histórico, agradecer el esfuerzo que hicieron todos y que este esfuerzo que hicieron todos tiene que ver con
poder hacer esta charla, poder llevarnos no solo aprendizaje, sino que los militantes que hoy están acá, de nuestro espacio, pero de otros espacios políticos, saber que este es el rumbo. Y comentarles muy brevemente que hoy llevamos a la práctica una decisión muy importante y que tiene que ver con la conectividad. Digo, en agosto, Alberto declaró que el acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones eran un derecho humano básico y por lo tanto se convertían en un servicio público esencial y en competencia. Y hoy anunciamos una serie de medidas entre las cuales está la prestación básica universal obligatoria. ¿Qué significa esto? Que hay un servicio básico universal para aquel que no puede pagar el servicio plano que ofrecen, 50, 100 o 300 megas en la ciudad de Buenos Aires, pero que por cuestiones económicas nadie debe quedar afuera. Entonces, hemos establecido una tarifa social de 150 pesos para el abono del celular. ¿En qué consiste el abono del celular? Por 150 pesos, 500 minutos de llamadas libres en la misma empresa, 50 minutos por mes de llamadas a otras empresas, 500 SMS, WhatsApp libre por 30 días, mensaje de texto, navegación gratuita de todos los .gov y de todos los .eduar, los 0800 y obviamente las llamadas de emergencia. Hoy 150 pesos es un paquete de cigarrillos, o sale más caro el cigarrillo. Bueno, puede hablar por teléfono, puede recibir llamadas, puede hacer llamadas y puede mandar mensajes de WhatsApp, pero además no le consume datos para la navegación en los Eduar y en los Govar por 150 pesos. Si le querés agregar mayor navegación, por mes sale 200 pesos un giga. Si lo cargas por día hoy, te sale 4.20. Bueno, por 200 pesos lo podés hacer. Y si no, a partir del 1 de enero, por 18 pesos. Lo mismo, este servicio va a estar para la televisión por cable, te tienen que hacer, depende de la compañía y la ciudad, 30, 25 o 20% de descuento, es decir, lo que pagabas ahora te tiene que salir un 30% menos. Y en Internet va a haber dos tarifas, una de 700 pesos, otra de 600 también, dependiendo de la capacidad de la empresa, pero estamos hablando de empresas grandes o empresas chicas. Lo que quiero señalar con esto, digo, ¿cuál es el universo? Toda persona que tenga ingresos menores a 2 salarios mínimos vitales y móviles puede pedir esto. Hoy son 40.000 pesos, es decir, toda persona que cobre menos de 40.000 pesos, ya sea porque tiene salario en blanco, porque tiene un plan social, porque tiene un salario en negro o porque es cuenta propista, con una simple declaración jurada accede a este beneficio. Y en el caso de la AUH, el beneficio se extiende a los hijos entre 16 y 18, es decir, una mujer que cobra la AUH, sus hijos entre 16 y 18 también acceden a esto, es decir, pueden tener una línea telefónica cada uno por 150 pesos. Es un paso adelante. ¿Por qué se resolvió esto? Porque nadie puede quedar fuera de la conectividad. La conectividad es al siglo XXI lo que la energía era al siglo XX, imprescindible para el funcionamiento del mundo productivo. Bueno, esto es imprescindible, lo necesita el comerciante para vender, lo necesita el productor agropecuario, lo necesita el estudiante, lo necesita el docente y lo necesita el que requiere de un plan social porque lo tiene que hacer por internet. Entonces, esto hemos resuelto hoy, lo hemos publicado, así que me demoré porque estábamos en Casa de Gobierno anunciándolo, y lo que digo es que es parte de las medidas profundas que hay que tomar, y nosotros estamos trabajando, y le digo al compañero Félix que mostraba el cuadro de la poca conectividad, estamos trabajando con los movimientos sociales para darle lo que se denomina adelanto no reembolsable, es decir, es subsidios para armar su propia red. La Poderosa presentó un proyecto, lo estamos trabajando para adecuarlo a la normativa vigente, para poder llevarlo adelante,
El lunes le estamos entregando el primer subsidio al hormiguero por 36 millones de pesos. Digo, nosotros queremos que el sector social tenga sus propias redes para abaratar costos, pero además para que ese sea un emprendimiento productivo, para que, no importa si es cooperativa social o SRL, digo, el tipo societario, para que ese emprendimiento se convierta en el sostenimiento de un sector empresarial de carácter social que va a dar servicio más barato a la gente que más necesita. Así que los felicito, el agradecido soy yo, y me parece que fue una charla excelente, con muy buenas intervenciones para hacernos reflexionar y obligarnos desde el gobierno a ser mejores y llevar de manera más profunda las transformaciones. Y al que sigue hablando, que se escucha, que por favor mutee, porque no sé ni quién es. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias, Claudia, Fidel, Delfina, que ya se fue. Gracias, Eva. Gracias a todas y a todos quienes participaron de este Zoom de fin de año. Como decía Gustavo recién, fue un año muy difícil, muy intenso. Y bueno, queríamos cerrarlo con el gran tema que nos parece que va a ser el gran tema del 2021, junto con la salida de la pandemia, que es el tema de la pobreza y la desigualdad en la Argentina. Así que no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, y si no, ya nos estamos despidiendo. Bueno, agradecerles nuevamente a todos, a todas, y estamos en contacto permanentemente para las nuevas actividades, donde vamos a comenzar el 2021 con un conjunto de propuestas que, bueno, las iremos adaptando a la virtualidad o a la presencialidad de acuerdo a cómo venga el comienzo del año que viene. Un abrazo de mi parte a todos y a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. A Fidel, a todos. Gracias. Y a todo el equipo. Feliz año a todos. Gracias por la charla. Gracias. Feliz año. Feliz año, gracias por la charla. Muchas gracias. Felices fiestas. Felicidades para todos. Felicitaciones, Mariano, por todo lo que hiciste este año. Abrazo. Felicidades, Mariano. Sí, felicitaciones, Marian. Muy bien. Gracias. Grande, Mariano. No me empiecen a agradecer todo porque me da vergüenza. Gracias, Mariano. Pagate un costillar, Mariano. Pagate un asado cuando nos encontremos todos. Claro, pagate el costillar. Dejate joder. Mariano. Mariano. Chao, gente. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Año, gente. Nos vemos. Felices fiestas. Felices fiestas. Muy bueno. Feliz año. Muchas felicidades para todos. Chao, compañeros. Compa, querido. Feliz año. Y menos mal que